En la cena familiar, mi hijo Miguel dijo: «Tu trabajo es cuidar de mis hijos mientras yo disfruto de mi vida con mi mujer». Es así de simple. Si tienes algún problema, ahí tienes la puerta. Yo respondí: «Perfecto, me voy. Y ya podéis empezar a pagar vuestras propias facturas». Es así de simple. Esas palabras salieron de mi boca antes de que pudiera pensarlas, tan frías como el hielo que flotaba en los vasos de agua sobre la mesa. Miguel dejó de masticar. A Sofía se le cayó el tenedor. El sonido del metal contra la porcelana retumbó en el denso silencio que llenó el comedor. Mis 3 nietos levantaron la vista de sus platos, confundidos, sintiendo que algo se acababa de romper, pero sin entender el qué. Solo Clara, mi nieta de 16 años, me miraba con esos ojos oscuros y omniscientes, los que heredó de mi madre, y en su mirada había algo que no esperaba encontrar: orgullo. Debería haberlo visto venir. Debería haber notado las señales durante estos 3 meses. Las miradas que Miguel y Sofía intercambiaban cuando creían que no los veía. Las conversaciones que terminaban abruptamente cuando yo entraba en el salón. Las maletas siempre hechas junto a la puerta de entrada, como si esta casa fuera un hotel y yo el personal fijo. Pero una madre nunca quiere creer que su propio hijo la está utilizando. Una madre siempre encuentra excusas, siempre justifica, siempre perdona antes incluso de que le pidan perdón. Me levanté lentamente, con la dignidad que mi propia madre me enseñó cuando era solo una niña en el campo. No temblé, no lloré. Simplemente doblé la servilleta de tela que tenía en el regazo, la coloqué junto a mi plato de comida intacta y caminé hacia mi habitación sin mirar atrás. Oí la silla de Miguel arañar el parqué, oí su voz llamándome, pero sonaba lejana, como si viniera del fondo de un pozo. «Mamá, espera». No era para tanto, pero sí era para tanto. Era mucho más importante de lo que él podía imaginar. Esa noche de domingo, esa cena que yo misma había pasado 4 horas preparando, fue el momento en que todo estalló. Pero la historia comenzó mucho antes. Hacía 3 meses, cuando Miguel me llamó un martes por la tarde. Yo estaba en mi casita del pueblo, la que compré con el dinero de la pensión de tu padre después de que muriera, regando las macetas de albahaca en el pequeño patio que tanto amaba. El teléfono sonó mientras el sol de la tarde proyectaba un brillo dorado en las paredes color crema de mi hogar, el que pinté con mis propias manos, en el que cada rincón guardaba un recuerdo de los 30 años que viví sola, pero nunca solitaria. «Mamá, te necesito». Esas fueron sus palabras. «Mamá, te necesito». Y yo, como siempre, lo dejé todo. Miguel me explicó que Sofía estaba agotada, que los 3 niños eran demasiado para ella sola, que su trabajo como directivo lo mantenía viajando constantemente por todo el país, a veces durante semanas. Me dijo que solo necesitaban ayuda temporal, solo unos meses, hasta que las cosas se calmaran, hasta que encontraran una niñera adecuada, hasta que Sofía se recuperara de su agotamiento. Su voz sonaba tan cansada, tan desesperada al teléfono, que no dudé ni un segundo. Vendí mi casa en menos de un mes. Esa casita con su porche donde tomaba café cada mañana viendo el amanecer, con su mecedora de madera que crujía suavemente cuando me balanceaba, con sus ventanas que daban a los campos abiertos donde los pájaros cantaban al alba. La vendí por 45.000 euros, menos de lo que valía, porque necesitaba el dinero rápido para ayudar a mi hijo. Miguel me dijo que podía quedarme con ellos todo el tiempo que necesitara, que había una habitación para mí, que volveríamos a ser una familia unida, como cuando él era pequeño. Llegué un viernes por la tarde con mis 2 maletas y 3 cajas. Era todo lo que quedaba de mi vida. El resto lo vendí, lo regalé o lo dejé atrás. Miguel y Sofía me recibieron con abrazos y sonrisas. Los niños corrieron hacia mí gritando: «Abuela, abuela». Clara, la mayor, me saludó con un beso en la mejilla y una mirada que ya entonces me pareció triste. Leo y Mateo, los gemelos de 8 años, saltaban a mi alrededor como cachorros excitados. Todo parecía perfecto. Me enseñaron mi habitación. Un pequeño cuarto al final del pasillo, el que usaban para guardar los adornos de Navidad y cajas con cosas que ya no utilizaban. Había una cama individual, un armario estrecho y una ventana que daba a un patio de luces. Las paredes eran blancas y desnudas. No había espacio para mi mecedora. No había espacio para mis fotos enmarcadas. No había espacio para casi nada que fuera yo. Pero Miguel puso su mano en mi hombro y dijo: «Es temporal, mamá, solo hasta que nos organicemos». Y yo sonreí y dije que era perfecto, que era todo lo que necesitaba. La primera semana fue encantadora. Cociné para todos,
Preparé los almuerzos del colegio de los niños, lavé la ropa, planché las camisas de Miguel. Sofía me lo agradecía con abrazos y me decía, no sé qué haríamos sin ti, Elena. Miguel llegaba del trabajo y encontraba la casa limpia, la cena lista, los niños bañados y los deberes hechos. Me sentía útil, me sentía necesaria, me sentía parte de algo importante de nuevo. La segunda semana, Miguel y Sofía anunciaron que tenían que viajar por trabajo. 3 días a la capital de la comunidad por una conferencia importante. Yo me quedaría con los niños. Claro, dije, para eso estoy aquí. Se fueron un miércoles por la mañana con sus maletas elegantes. Sofía, con ese vestido color salmón que realzaba su esbelta figura. Miguel, con su traje gris que le daba un aire de éxito y confianza. Me besaron en la mejilla y me dejaron una lista de instrucciones pegada en el frigorífico. Volvieron el domingo por la noche, bronceados y relajados, oliendo a perfume caro y a vino. Me trajeron una caja de bombones como agradecimiento. La tercera semana volvieron a viajar, y la cuarta. Y así se convirtió en una rutina. Me despertaba a las 5 de la mañana, antes de que saliera el sol. Preparaba el café en esa cafetera italiana que emitía un suspiro cuando terminaba. El olor a café llenaba la cocina silenciosa mientras preparaba 3 fiambreras con bocadillos cortados en triángulos perfectos, fruta lavada y galletas caseras. Despertaba a los niños a las 6:30. Los vestía, los peinaba, les ataba los cordones. Los acompañaba a las 4 calles hasta su colegio. Leo cogido de mi mano derecha, Mateo de la izquierda. Clara caminaba delante, con la mochila colgada de un hombro y los auriculares puestos. Volvía a la casa vacía y limpiaba. Cada día limpiaba esa casa que nunca terminaba de estar limpia. Fregaba los suelos de parqué, quitaba el polvo de los muebles, doblaba la colada, ordenaba los juguetes que los gemelos dejaban esparcidos por todas partes. Al mediodía, comía sola en la cocina, de pie junto al fregadero, mirando por la ventana el descuidado jardín trasero. Por las tardes, recogía a los niños del colegio, les daba la merienda, supervisaba sus deberes y los llevaba al parque si el tiempo acompañaba. Por la noche, cocinaba cenas que Miguel y Sofía rara vez comían porque llegaban tarde o no llegaban. Las maletas junto a la puerta se convirtieron en parte del paisaje. Siempre había 2 maletas listas, una negra y una color vino, esperando el próximo viaje. Miguel decía que era por trabajo, reuniones importantes, clientes que atender, contratos que cerrar. Pero empecé a notar cosas, las etiquetas de hotel en las maletas cuando volvían, hoteles con spa, hoteles en la playa, hoteles que no parecían ser para viajes de negocios. Una tarde, encontré el móvil de Sofía olvidado en la mesa del salón. Estaba desbloqueado, no quería mirar. De verdad que no, pero la pantalla mostraba una notificación de Instagram, una nueva foto publicada. La abrí sin pensar. Era Sofía en un restaurante elegante, con una copa de vino en la mano, sonriendo a la cámara. La etiqueta de ubicación decía, Tenerife. El pie de foto rezaba, un merecido descanso. Había sido publicada hacía 2 días, cuando supuestamente estaban en una conferencia de trabajo en la capital. Fue entonces cuando algo empezó a cambiar dentro de mí, algo oscuro y frío, como el agua de un pozo. La foto de Sofía en Tenerife brillaba en la pantalla del móvil como una bofetada silenciosa. Un merecido descanso. Leía la leyenda. Yo estaba sentada en el sofá del salón, con ese teléfono ajeno en mis manos temblorosas, mientras los niños jugaban en el suelo a mis pies, construyendo torres con bloques de colores. Leo gritaba que su torre era más alta. Mateo decía que la suya era más fuerte. Clara estaba tumbada en el otro sofá leyendo un libro, pero sus ojos no se movían por las páginas. Me observaba por encima del borde del libro, callada, esperando. Deslicé el dedo por la pantalla. Había más fotos. Sofía en una playa de arena blanca, con un bañador color coral y unas gafas de sol enormes. Miguel a su lado en la misma playa, bronceado, relajado, con una cerveza en la mano. Los 2 en un restaurante con vistas al mar. Los 2 brindando con copas de champán. Las fechas de las publicaciones coincidían exactamente con sus supuestos viajes de trabajo, todos y cada uno de ellos. Cerré la aplicación. Mis manos ya no temblaban. Algo extraño estaba sucediendo en mi interior. Algo que no era ira ni tristeza, sino una especie de claridad fría, como cuando el agua sucia se asienta, y de repente puedes ver el fondo del río. Dejé el teléfono exactamente donde lo había encontrado y me levanté del sofá. Clara seguía observándome.
Nuestras miradas se encontraron durante un largo segundo. Cerró el libro lentamente y dijo en voz baja: «Abuela, tengo que enseñarte algo». Subimos a su habitación mientras los gemelos seguían jugando abajo. La habitación de Clara era el único espacio de esa casa que parecía tener alma. Pósteres de grupos en las paredes, ropa colgada en el respaldo de una silla, libros apilados en su escritorio. Cerró la puerta con llave y sacó su móvil. Se sentó en la cama y me hizo un gesto para que me sentara a su lado. «Lo siento, abuela. Debería haberte contado esto hace semanas, pero no sabía cómo». Su voz sonaba culpable, rota. Abrió WhatsApp y me mostró algo que me heló la sangre. Era un chat de grupo llamado El Plan Mamá. Los únicos miembros eran Miguel y Sofía. Angan había entrado en el móvil de su madre una noche y había hecho capturas de pantalla de todo. Ahora me las enseñaba una por una, lentamente, dándome tiempo a leer cada mensaje. El grupo tenía mensajes de hacía 4 meses, antes incluso de que yo vendiera mi casa. Miguel: «He hablado con mi madre, está dentro». Sofía: «Perfecto. Con ella cuidando de los niños, nos ahorramos los 1.200 euros al mes de una niñera». Miguel: «Y nos dará el dinero de la venta de su casa. Podremos liquidar las tarjetas de crédito». Sofía: «Genial. Le diremos que se lo estamos guardando, pero lo usaremos para las deudas. Total, ella no sabe mirar las cuentas del banco». Miguel: «Es mi madre. No hará preguntas». Seguí leyendo. Había docenas de mensajes. Sofía quejándose de que yo cocinaba con demasiado aceite. Miguel riéndose de cómo yo no sabía usar el mando de la nueva televisión. Los dos planeando viajes, mientras yo me quedaba con los niños. Sofía diciendo que debían darme una habitación más pequeña porque yo no necesitaba tanto espacio. Miguel respondiendo que el trastero era suficiente para alguien de mi edad. Había un mensaje reciente, de hacía 2 semanas. Sofía: «Tu madre está empezando a hacer preguntas sobre el dinero». Miguel: «Le diré que está invertido. Ella de esas cosas no entiende». Sofía: «Deberíamos hacer que firme un poder notarial. Así tenemos control total». Miguel: «Buena idea. Le diré que es por si hay una emergencia». Clara me quitó el móvil de la vista. Tenía las manos apretadas en mi regazo, las uñas clavándose en las palmas. «Hay más», dijo, con la voz temblorosa. «Vendieron tus muebles, los que dejaste en el garaje. Mamá los puso en Wallapop. Los vendieron por 800 euros y se fueron a un restaurante de lujo. Lo sé porque estuve allí. Me obligaron a ir». Papá hizo un brindis y dijo: «Gracias, mamá, por tu generosidad». Me levanté. Caminé hacia la ventana de la habitación de Clara. Desde allí podía ver la tranquila calle del barrio, los árboles con sus hojas moviéndose suavemente con el viento, las casas idénticas con sus céspedes perfectamente cuidados. Todo parecía tan normal, tan ordenado, pero yo sentía que mi mundo entero se había vuelto del revés, como un calcetín sucio. Durante 3 meses, había creído que estaba ayudando a mi hijo. Durante 3 meses, me había levantado a las 5 de la mañana. Había planchado, cocinado, limpiado y cuidado. Durante 3 meses, había dormido en esa diminuta habitación, sintiéndome útil, necesaria, importante, y todo había sido una mentira desde el principio. «Abuela, lo siento tanto». La voz de Clara me sacó de mis pensamientos. Estaba de pie a mi lado, con lágrimas rodando por sus mejillas. Quería decírtelo antes, pero tenía miedo de que te fueras y me quedara sola con ellos. Porque eres la única en esta casa que me trata como si importara. La única que me pregunta qué tal mi día. La única que me ve. La abracé. Sentí su cuerpo delgado temblar contra el mío. Era solo una niña, apenas 16 años, atrapada en una familia que la usaba como decoración. Me di cuenta entonces de que yo no era la única explotada en esa casa. Clara también era invisible para sus padres. Solo una responsabilidad más delegada a la abuela, mientras ellos disfrutaban de su vida perfecta de Instagram. «No me iré sin ti», le susurré al oído. «Te lo prometo». Esa tarde, después de recoger a los gemelos del colegio y darles la merienda, esperé a que se pusieran a ver la televisión. Subí a mi cuarto y cerré la puerta. Saqué un cuaderno viejo de mi maleta, uno que había guardado durante años para apuntar recetas y listas de la compra. Arranqué una página limpia y empecé a escribir. Anoté todo lo que recordaba. Las fechas en que Miguel me pidió el dinero, las veces que viajaron, los muebles desaparecidos, las promesas que hicieron, cada detalle, cada conversación, cada mentira.
Luego busqué en el fondo de mi maleta una tarjeta de visita arrugada que había guardado hacía años. Era de un abogado del pueblo donde solía vivir, un hombre mayor que me ayudó con el papeleo cuando tu padre murió. Se llamaba Arturo Vargas. No sabía si seguiría trabajando, si aún tendría el mismo número, pero era la única persona en la que podía pensar que podría ayudarme. Bajé a la cocina y usé el teléfono fijo de la casa para llamar. Marqué el número con los dedos temblorosos. Sonó 3 veces. 4, 5. Estaba a punto de colgar cuando oí su voz. Despacho de Arturo Vargas. El corazón me dio un vuelco. Soy Elena Ramírez, dije, con la voz más firme de lo que me sentía. No sé si se acordará de mí. Ayudó a mi marido con su testamento hace años. Hubo una pausa, luego su voz, más cálida. Claro que la recuerdo, señora Ramírez. ¿Cómo está? Dígame en qué puedo ayudarla. Le conté todo. Hablé en voz baja para que los niños no me oyeran desde el salón. Le hablé del dinero, de los muebles vendidos, de las mentiras, de los mensajes que Clara me había enseñado. Él escuchó en silencio. Cuando terminé, hubo otro largo silencio. Luego dijo, señora Ramírez, lo que usted está describiendo es abuso financiero a personas mayores. Es un delito. Usted tiene derechos, tiene opciones. Me explicó que podía recuperar mi dinero, que podía demostrar que Miguel lo usó sin mi consentimiento, que los mensajes de WhatsApp eran una prueba, que vender mis muebles sin permiso era un robo. Pero me advirtió que sería un proceso difícil, doloroso y público, que mi hijo podría enfrentarse a graves consecuencias legales. Me preguntó si estaba segura de querer seguir adelante. Miré a mi alrededor en esa cocina que limpiaba todos los días, los platos limpios en el escurridor, el suelo fregado brillando bajo la luz, la lista de la compra en el frigorífico con mi letra, todo evidencia de mi trabajo invisible, mi vida convertida en servicio no remunerado. Pensé en mi casa vendida, mi jardín perdido, mis mañanas robadas, pensé en Clara llorando en mi hombro. Estoy segura, dije. Dígame qué tengo que hacer. Arturo me dio instrucciones precisas. Necesitaba pruebas de todo. Los mensajes de WhatsApp que Clara me había enseñado eran un comienzo. Pero necesitábamos más. Necesitaba documentos bancarios que demostraran que Miguel había usado mi dinero. Necesitaba pruebas de la venta de los muebles. Necesitaba grabar conversaciones si era posible. Pero, sobre todo, me dijo algo que se me grabó en el cerebro como un hierro candente. Señora Ramírez, no puede dejar que sepan que usted lo sabe. Tiene que actuar con normalidad. Tiene que seguir siendo la abuela servicial mientras reúne las pruebas. Si sospechan algo, lo esconderán todo y perderá su oportunidad. Actuar con normalidad. Esas 2 palabras se convirtieron en mi mantra durante las siguientes semanas. Actuar con normalidad mientras por dentro sentía que me desmoronaba. Actuar con normalidad mientras preparaba el desayuno para las mismas personas que me habían traicionado. Actuar con normalidad mientras planchaba las camisas de un hijo que me veía como una empleada gratuita. Esa misma noche, Miguel y Sofía llegaron tarde de nuevo. Entraron en casa riendo por algo, con bolsas de una tienda cara colgando de sus brazos. Sofía llevaba un vestido nuevo de color lavanda que probablemente costaba más de lo que yo gastaba en comida para toda la semana. Me encontraron en la cocina fregando los platos de la cena a la que no habían llegado a tiempo. «Hola, mamá», dijo Miguel, dándome un beso en la frente como si nada. «¿Los niños ya duermen?», asentí. «Están en la cama. Clara está en su cuarto». Sofía pasó a mi lado sin mirarme, sus tacones repiqueteando contra el parqué, dejando un rastro de perfume empalagoso que me revolvió el estómago. Miguel abrió el frigorífico y sacó una cerveza. Se apoyó en la encimera y me miró con esa expresión que yo antes confundía con cariño, pero que ahora reconocía como condescendencia. «Mamá, tengo que hablar contigo de algo importante». El corazón se me aceleró, pero mantuve las manos firmes, lavando un plato. «Dime, hijo». Le dio un largo trago a su cerveza. «Es sobre tus finanzas. He estado pensando que deberías firmar un poder notarial. Es un documento legal que me permite gestionar tu dinero por si tienes una emergencia médica o algo así. Es por tu propia seguridad». Ahí estaba. Exactamente lo que los mensajes de WhatsApp habían predicho. Puse el plato en el escurridor y me sequé las manos en el paño de cocina, lentamente, dándome tiempo a controlar la voz. «Un poder notarial», repetí. «Sí», dijo él. «Es algo común. Mucha gente mayor lo hace. Así puedo ayudarte con todo el papeleo del banco y esas cosas complicadas. Ya sabes que la tecnología no es lo tuyo, mamá. Es para hacerte la vida más fácil». Lo miré a los ojos.
Esos ojos marrones que eran idénticos a los míos, que una vez me habían mirado con necesidad cuando era un bebé llorando de madrugada, cuando era un niño asustado por las tormentas, cuando era un adolescente con el corazón roto por su primer amor. Ahora, esos mismos ojos me miraban con una mezcla apenas disimulada de impaciencia y manipulación. Déjame pensarlo, dije con voz suave. Es algo importante. Quiero estar segura de que lo entiendo bien. Su expresión cambió una fracción de segundo. Un destello de irritación cruzó su rostro antes de que volviera a sonreír. Claro, mamá, tómate tu tiempo, pero no es para tanto. En serio, es solo un papel. Se terminó la cerveza, dejó la botella vacía en la encimera para que yo la tirara y salió de la cocina. Le oí subir las escaleras. Oí cerrarse la puerta de su dormitorio. Oí el sonido de la televisión encendiéndose. Me quedé sola en la cocina, con las manos aún húmedas. La botella vacía de Miguel brillaba bajo la luz fluorescente. La cogí y la tiré al contenedor de reciclaje. Y al hacerlo, me di cuenta de algo. Ya no sentía dolor. No sentía esa punzada en el pecho que llega cuando alguien a quien amas te decepciona. Lo que sentía era algo diferente, algo más peligroso. Sentía determinación. A la mañana siguiente, después de llevar a los niños al colegio, volví a casa y subí al dormitorio principal. Era la primera vez que entraba en él desde que vine a vivir con ellos. Miguel y Sofía habían salido de nuevo, esta vez a lo que llamaban una reunión de mediodía con inversores. Sabía que probablemente estaban en un spa o en un restaurante elegante, pero ya no me importaba. Tenía trabajo que hacer. Abrí el armario de Miguel. Estaba lleno de trajes caros, camisas perfectamente planchadas, zapatos alineados como soldados. En el estante superior había cajas de zapatos. Las bajé una a una. La mayoría contenían exactamente esos zapatos. Pero la quinta caja, esa guardaba algo diferente. Papeles, extractos bancarios. Los saqué con manos temblorosas y los llevé a la cama para revisarlos con la luz que entraba por la ventana. Ahí estaba. Mi cuenta de ahorros a mi nombre, pero con Miguel como cotitular. El saldo inicial, 45.000 euros. Las retiradas comenzaron 2 semanas después de mi llegada a esta casa. 3.000 euros. 5.000 euros. 2.500 euros. Cada retirada con una descripción vaga. Gastos médicos, reparaciones del hogar, inversión familiar. Pero yo nunca había tenido gastos médicos. La casa no había tenido ninguna reparación. No había ninguna inversión. El saldo actual de la cuenta era de 16.200 euros. Miguel se había gastado casi 30.000 euros de mi dinero en 3 meses. Saqué mi teléfono móvil, el que Clara me había estado enseñando a usar mejor en las últimas semanas. Hice fotos de cada página, de cada extracto, de cada retirada, de cada mentira documentada en papel con membrete del banco. Mis manos ya no temblaban. Estaban firmes, como las de un cirujano haciendo una incisión precisa. Volví a colocar todo exactamente como lo había encontrado. Cerré el armario. Bajé. Me preparé una taza de té y me senté en la mesa de la cocina a esperarlos. Cuando volvieron, 2 horas después, cargados con más bolsas de compras, me encontraron pelando patatas para la cena. «Hola, mamá», dijeron al unísono. Les saludé con una sonrisa, la sonrisa que había perfeccionado a lo largo de 72 años de vida, la que ocultaba todo lo que necesitaba ocultar. Esa noche, después de que todos se hubieran ido a dormir, bajé en silencio al salón. Me senté en el sofá en la oscuridad y abrí mi móvil. Le envié a Arturo todas las fotos que había tomado. Me respondió en minutos, a pesar de la hora. «Esto es más que suficiente. Estamos listos para proceder cuando usted diga. Pero recuerde, una vez que empecemos, no hay vuelta atrás. Su hijo se enfrentará a cargos. Habrá consecuencias legales serias». Miré alrededor del salón a oscuras. Los juguetes de los gemelos ordenados en su cesto. Las fotos familiares en la pared. Todas con sonrisas perfectas y mentiras perfectas. Las maletas junto a la puerta, siempre listas para la siguiente escapada. Pensé en mi casa perdida, mi dinero robado, mi dignidad pisoteada. Pensé en Clara, arriba en su habitación, probablemente despierta también, probablemente preguntándose si de verdad haría algo o si al final me rendiría, como todos esperaban que hiciera. Escribí mi respuesta. «Estoy lista. Dígame cuál es el siguiente paso». La respuesta de Arturo llegó rápidamente. «Primero, necesita encontrar un lugar a donde ir. No puede quedarse en esa casa una vez que sepan lo que está haciendo. ¿Tiene familia? ¿Amigos? ¿Alguien que pueda acogerla temporalmente?» Esa era la parte difícil.
Toda mi familia cercana se había ido. Tu padre hacía 10 años, mi hermana, 5. Mis padres, mucho antes. Mis amigas estaban todas en el pueblo donde solía vivir, a 300 kilómetros de distancia. No podía simplemente aparecer en sus puertas sin una explicación. Pero entonces me acordé de alguien, una prima lejana, Carmen, que vivía en esta misma ciudad. No nos habíamos visto en años, desde el funeral de mi hermana, pero siempre había sido amable conmigo. Siempre me decía, llámame si necesitas algo. Al día siguiente, mientras los niños estaban en el colegio, la llamé. Su voz sonó sorprendida pero cálida cuando escuchó la mía. Elena, qué sorpresa, ¿cómo estás? Le dije que estaba bien, que vivía cerca ahora, que me gustaría verla para ponernos al día. Quedamos en una cafetería para el día siguiente. No le dije nada más por teléfono. Hay conversaciones que necesitan ser cara a cara. La cafetería olía a canela y a café recién hecho. Carmen llegó 10 minutos tarde, pidiendo disculpas, su pelo canoso recogido en un moño, sus ojos amables arrugándose en las esquinas. Nos sentamos junto a la ventana, pedimos café. Y entonces le conté todo, cada detalle, cada traición, cada mentira. Escuchó en silencio, su café enfriándose en la taza, intacto. Cuando terminé extendió su mano sobre la mesa y tomó la mía. Sus ojos estaban húmedos. Elena, puedes quedarte conmigo todo el tiempo que necesites. Tengo una habitación de invitados. No es grande, pero es tuya. Y si esa niña, Clara, necesita venir contigo, también es bienvenida. Nadie merece ser tratado así. Especialmente tú, que has dado toda tu vida por tu familia. Sentí que algo se aflojaba en mi pecho. Un nudo que había estado apretado durante meses. No estaba sola. Tenía un lugar a donde ir. Tenía a alguien que me creía. Gracias, Carmen, susurré. No sabes lo que esto significa para mí. Ella apretó mi mano con más fuerza. Las mujeres tenemos que cuidarnos entre nosotras, dijo. Especialmente cuando los hijos olvidan cómo cuidar a las madres que los criaron. Salí de esa cafetería sintiendo algo que no había sentido en mucho tiempo. Esperanza. Los días siguientes fueron los más extraños de mi vida. Vivía en 2 realidades simultáneas. En una, era la abuela siempre dispuesta, despertándome antes del amanecer, preparando desayunos, haciendo almuerzos, limpiando baños, doblando ropa. En la otra, era una estratega silenciosa, reuniendo pruebas pieza por pieza, construyendo mi escape como quien arma un rompecabezas en secreto. Nadie notó nada. Miguel y Sofía continuaron con sus vidas como si yo fuera parte del mobiliario, útil, pero invisible. Una tarde, mientras limpiaba el despacho de Miguel, encontré más. Un recibo arrugado en la papelera. Era de una joyería cara del centro. 2.300 euros por una pulsera de oro blanco. La fecha coincidía perfectamente con una de las retiradas de mi cuenta. Sofía había llevado esa pulsera en su última publicación de Instagram, luciéndola en su esbelta muñeca mientras sostenía una copa de vino. El pie de foto decía, «Cuando tu marido te mima sin motivo. Me quiere tanto». Le hice una foto al recibo. Lo volví a arrugar exactamente como estaba y lo dejé de nuevo en la papelera. Seguí limpiando como si nada, pero por dentro, algo ardía. Esa noche en la cena, Sofía llevaba la pulsera. La luz del comedor se reflejaba en el oro, haciéndolo brillar. Movía la muñeca deliberadamente mientras comía, asegurándose de que todos la vieran. «Es preciosa, ¿verdad?», dijo, mirando a Miguel con ojos brillantes. «Mi marido tiene un gusto excelente». Miguel sonrió con orgullo. «Solo lo mejor para ti, mi amor». Clara me miró desde el otro lado de la mesa. Nuestras miradas se cruzaron un segundo. Ella lo sabía. Podía ver en mi expresión que había descubierto algo más. Bajó la vista a su plato y siguió comiendo en silencio. Pero vi cómo sus dedos se apretaban en el tenedor. Al día siguiente era sábado. Miguel anunció en el desayuno que él y Sofía se iban a otro viaje, esta vez a Miami. 5 días. Una importante convención del sector. «Mamá, te encargas de todo aquí, ¿verdad?». No era una pregunta. Asentí mientras servía más zumo de naranja. «Claro, hijo. Y no os preocupéis». Se fueron el domingo por la mañana. Los vi cargar las maletas en el coche. Sofía con unas gafas de sol enormes y un vestido verde menta que ondeaba con la brisa. Miguel con su camisa perfectamente planchada. Me besaron en las mejillas. «Portaos bien, niños», gritó Sofía desde la ventanilla mientras se alejaban. El coche desapareció en la esquina. Me quedé en la puerta con los 3 niños a mi lado, sintiendo el peso de lo que estaba a punto de hacer. Esa tarde,
Después de que los gemelos se durmieran la siesta, le pedí a Clara que viniera a mi habitación. Cerré la puerta con llave. Nos sentamos en el borde de mi estrecha cama. Clara, dije en voz baja, necesito tu ayuda para algo importante. Ella asintió de inmediato. Lo que sea, abuela. Le expliqué mi plan. Necesitaba acceder al ordenador de Miguel. Necesitaba revisar sus correos electrónicos, sus archivos, cualquier otra evidencia de cómo había gastado mi dinero. Clara sabía la contraseña, porque a veces lo usaba para los deberes del instituto. Pero teníamos que ser cuidadosas. No podíamos dejar rastro. No podíamos cambiar nada. Solo mirar y documentar. Me miró con esos ojos que parecían demasiado viejos para su edad. Abuela, te están robando. Claro que te ayudaré, pero hay algo más que necesitas saber. Bajó la voz aún más. Mamá no está embarazada. La historia que contaron el mes pasado sobre un embarazo de riesgo es mentira. La oí hablar por teléfono con su hermana. Dijo que se lo inventaron para que no hicieras preguntas sobre por qué viajan tanto. El aire se me atascó en la garganta. Recordé el día en que Miguel me sentó en el salón y me dijo, con cara seria, que Sofía estaba embarazada, pero que había complicaciones, que necesitaba reposo, que los médicos le habían recomendado viajes cortos para reducir el estrés. Yo había llorado de felicidad, pensando que tendría otro nieto. Había cocinado comidas especiales. Había insistido en que Sofía no moviera un dedo. Todo había sido teatro. Gracias por decírmelo, susurré. Clara puso su mano sobre la mía. Abuela, cuando te vayas, quiero ir contigo. No puedo vivir más con ellos. Me usan para las fotos familiares, pero no les importo. Nunca les he importado. La única razón por la que no me han mandado a un internado es porque quedaría mal en sus redes sociales. La abracé con fuerza. Vienes conmigo, le prometí. Te lo juro por todo lo que soy. Esa noche, después de acostar a los gemelos, Clara y yo nos sentamos frente al ordenador de Miguel en su despacho. La luz del monitor brillaba en la oscuridad. Ella tecleó la contraseña. La pantalla se iluminó, mostrando un escritorio lleno de carpetas meticulosamente organizadas. Empezamos a buscar. Encontramos correos electrónicos, docenas de correos entre Miguel y un agente inmobiliario. Estaban planeando vender esta casa. La conversación había comenzado hacía 2 meses. El agente decía que podían conseguir fácilmente 500.000 euros por la propiedad. Miguel respondía preguntando por casas más pequeñas en otros barrios, casas con solo 3 dormitorios, sin habitación para mí. El plan era venderme la idea de una residencia de ancianos, hacerme creer que era por mi bien y quedarse con mi parte del dinero de la venta. Había una carpeta llamada Finanzas Mamá. La abrimos. Contenía hojas de cálculo detalladas de cada céntimo que habían gastado de mi dinero. Viaje a las Canarias, 4.000 euros. Restaurantes, 2.100 euros. Ropa y accesorios, 6.800 euros. Muebles nuevos para el salón, 3.500 euros. Pagos de tarjetas de crédito, 11.200 euros. Cada gasto estaba meticulosamente documentado, como si fuera algo de lo que enorgullecerse. Clara hizo fotos con su móvil, mientras yo miraba la pantalla, sintiendo que el mundo se desenfocaba en los bordes. Este era mi hijo, el bebé al que amamanté, el niño al que cuidé cuando tuvo una neumonía a los 7 años, quedándome despierta 3 noches seguidas, el adolescente al que ayudé con los deberes de matemáticas, el joven al que le presté dinero para su primer coche, el hombre por el que vendí mi casa. Encontramos un documento de Word titulado Estrategia. Lo abrimos. Era un plan paso a paso de cómo manipularme. Paso 1. Convencerla de que venda su casa y se mude. Paso 2. Tomar el control de su dinero con el pretexto de ayudarla. Paso 3. Hacer que firme el poder notarial. Paso 4. Usarla como niñera gratuita mientras pagamos nuestras deudas. Paso 5. Cuando se acabe el dinero, convencerla de que una residencia es la mejor opción. Paso 6. Vender la casa y mudarnos a algo más pequeño sin ella. Había estado planeado desde el principio. Cada abrazo, cada te necesitamos, mamá, cada gracias por todo lo que haces. Todo había sido calculado. Yo no era su madre. Era un recurso a explotar. Ya es suficiente, dijo Clara, con la voz rota. Estaba llorando también. Abuela, lo tenemos todo. Vámonos. Por favor, vámonos ya. Pero yo negué con la cabeza. Todavía no. Tenemos que esperar el momento adecuado. Si nos vamos ahora, mientras están fuera, llamarán a la policía. Dirán que los he abandonado con los niños. Tenemos que esperar a que vuelvan. Esos 5 días fueron una eternidad.
Cuidé de los gemelos como siempre. Los llevé al parque. Les hice sus comidas favoritas. Les leí cuentos antes de dormir. Leo y Mateo no tenían ni idea de lo que estaba pasando. Eran inocentes en todo esto. Y esa era la parte que más dolía. Los quería. Quería sus risas, sus abrazos espontáneos, la forma en que me llamaban abuela con sus voces agudas. Pero no podía salvarlos sin destruirme a mí misma. Por la noche, cuando la casa dormía, hacía las maletas en silencio. Una maleta con mi ropa, otra con mis documentos importantes. Las fotos de tu padre, mi rosario, el libro de recetas de mi madre, las pocas cosas que de verdad importaban. Las escondí en el fondo de mi armario, listas para salir en cualquier momento. Arturo me llamaba cada tarde para repasar el plan. Había preparado todos los documentos legales, una orden judicial para bloquear las cuentas de Miguel, para que no pudiera tocar lo que quedaba de mi dinero, una demanda civil por apropiación indebida, una denuncia penal por abuso financiero a personas mayores. Todo estaba listo. Solo esperábamos mi señal. El jueves por la noche, Miguel me llamó. Su voz sonaba relajada, feliz. «Hola, mamá. ¿Qué tal los niños?» Le dije que estaban bien, que todo estaba tranquilo. «Perfecto», dijo. «Volvemos ao sábado por la tarde». «Ah, y mamá, cuando volvamos, necesito que firmes ese poder notarial. Ya he hablado con el notario. Es importante que lo hagamos pronto». «Claro, hijo», respondí con voz dulce. «Cuando tú quieras». Colgué el teléfono. Miré el calendario de la pared. Sábado. En 2 días, mi vida cambiaría para siempre. El viernes por la mañana, me desperté con una extraña claridad. Era como si todo el miedo, toda la duda, se hubiera evaporado durante la noche. Me levanté a las 5 como siempre, pero esta vez no por obligación, sino por elección. Hice café en la cocina silenciosa y me senté junto a la ventana, viendo el cielo cambiar de negro a gris y a rosa. Era mi penúltima mañana en esta casa. Para esta hora mañana, todo habría terminado. Llamé a Carmen temprano. «Mañana», dije simplemente. «Nos vamos mañana». Ella no hizo preguntas, solo dijo: «Estaré lista. Te enviaré la dirección. Venid cuando podáis». Luego llamé a Arturo. «Mañana por la tarde», le informé. «Vuelven a las 4. «Necesito que los documentos estén listos para las 5», respondió con voz firme. «Estarán listos. Usted solo salga de esa casa con la niña. Yo me encargaré del resto». Pasé ese día en un estado extraño, como si estuviera viendo mi vida desde fuera. Llevé a los gemelos al parque y los miré en los columpios, sus risas llenando el aire cálido de la tarde. Mateo me pidió que lo empujara más alto. Leo quería que lo viera hacer trucos en las barras. Los observé, grabando cada momento en mi memoria, sabiendo que probablemente sería la última vez que los cuidaría así. No era su culpa, eran inocentes, pero no podía salvarlos sin sacrificarme. Y finalmente había aprendido que salvarme a mí misma no era egoísmo, era supervivencia. Esa noche, hice una cena especial, pollo asado con patatas y zanahorias, el favorito de los gemelos. Incluso hice flan de postre, el que le encantaba a Clara. Comimos los 4 en la mesa de la cocina. Los gemelos charlaban sin parar sobre su día en el colegio. Clara comía en silencio, pero de vez en cuando me miraba, y vi la pregunta no formulada en sus ojos. ¿De verdad va a pasar? Yo asentía levemente. Sí, mañana todo cambia. Después de acostar a los niños, subí a mi habitación y revisé todo por última vez. Las maletas estaban hechas, escondidas en el fondo del armario. Los documentos importantes estaban en mi bolso. Las fotos que Clara tomó estaban en su móvil. Todas las pruebas estaban respaldadas en la nube. Arturo tenía copias de todo. No había vuelta atrás. El plan estaba en marcha, como una piedra rodando cuesta abajo, imparable. Me acosté, pero no dormí. Pasé la noche mirando al techo, escuchando los sonidos de la casa, el zumbido del frigorífico, el clic del calentador de agua, los pequeños crujidos de la madera al asentarse. Esta casa nunca había sido mía, nunca me había pertenecido. Solo había sido una pieza temporal, útil mientras durara, desechable cuando me desgastara. El sábado amaneció claro y despejado. Me levanté, me duché y me vestí con esmero. Unos pantalones cómodos, una blusa sencilla de color marfil, unos zapatos con los que pudiera caminar horas si fuera necesario. Me recogí el pelo en un moño bajo. Me miré en el pequeño espejo de mi cuarto. La mujer que me devolvía la mirada no era la misma que había llegado aquí hacía 3 meses. Esa mujer había sido ingenua, esperanzada, desesperada por sentirse necesaria. Esta mujer era diferente.
Esta mujer había aprendido que a veces el amor no es suficiente, que a veces la gente te decepciona de formas que nunca imaginaste, que a veces la única forma de sobrevivir es alejarte de quienes dicen que te quieren, pero te están destruyendo. Hice el desayuno. Desperté a los gemelos, les di de comer, los bañé, les puse ropa limpia. Hice todo exactamente como lo había hecho cada mañana durante 3 meses. Pero por dentro, contaba las horas. Las 4 de la tarde, esa era la hora. Miguel había dicho que llegarían a las 4. A las 2 de la tarde empecé a mover mis cosas. Bajé las maletas mientras los gemelos veían la televisión en el salón. Las puse junto a la puerta trasera, escondidas detrás de las cortinas. Clara bajó con su propia mochila, pequeña y discreta. Solo lo esencial, le había dicho. Ya recuperaremos el resto más tarde. Había metido ropa, su DNI, su portátil, algunas fotos. Nada más. A las 3:30, sonó mi móvil. Era Carmen. Estoy lista. ¿Sigue en pie? Respondí. Sí. Saldremos en media hora. Luego le envié un mensaje a Arturo. Proceda. Saldré en 1 hora. Los minutos se alargaban. Me senté en el salón con los gemelos, viendo sus dibujos animados. Mateo se acurrucó a mi lado. Leo apoyó la cabeza en mi regazo. Les acaricié el pelo suavemente, memorizando el tacto de su pelo suave bajo mis dedos, el peso pequeño y confiado de sus cuerpos. «Vais a estar bien», susurré, aunque no podían oírme por el sonido de la tele. «Vuestros padres cuidarán de vosotros. Creceréis, y quizás algún día lo entendáis». A las 4:10, oí el coche en la entrada. El corazón se me aceleró, pero mis manos se mantuvieron firmes. Miguel y Sofía entraron por la puerta principal, bronceados y relajados. Llevaban sus maletas, bolsas de recuerdos, sonrisas amplias. «Hola», gritaron. «Ya estamos en casa». Los gemelos corrieron hacia ellos gritando, «Papá, mamá». Miguel los levantó a los dos, uno en cada brazo riendo. Sofía me vio en el sofá. «Hola, Elena. ¿Todo bien?» Su voz era casual, desinteresada. Asentí. «Todo bien». Pasó a mi lado hacia la cocina, arrastrando su maleta. Miguel bajó a los niños y se volvió hacia mí. «Mamá, dame media hora para ducharme, y luego nos sentamos y firmamos esos papeles, ¿vale? El notario puede venir mañana a primera hora». «Sí, sí, tómate tu tiempo». Subieron. Oí sus pasos en el piso de arriba. Oí la ducha abrirse. Este era el momento. Me levanté del sofá con toda la calma del mundo. Clara apareció en el umbral del salón. Nos miramos. Ella asintió. Yo asentí. Fui a la puerta trasera. Cogí mis maletas. Clara cogió su mochila. Salimos por la cocina al patio trasero, y luego rodeamos la casa hasta la calle. Mi viejo coche estaba aparcado en la calle, el que Miguel me había sugerido que vendiera porque ya no lo necesitaba. Menos mal que nunca le hice caso. Abrí el maletero. Metimos las maletas. Nos subimos al coche. Antes de arrancar el motor saqué un sobre blanco de mi bolso. Dentro había una carta manuscrita. La había redactado la noche anterior, eligiendo cada palabra con cuidado. La leí una última vez. «Miguel, cuando leas esto, ya me habré ido. No voy a seguir siendo vuestra empleada no remunerada. No voy a firmar ningún poder notarial. No voy a permitir que sigáis robándome. Mi abogado se pondrá en contacto contigo en relación con el dinero que gastaste sin mi autorización. Espero que esos viajes y esa pulsera merecieran la pena, porque os van a costar mucho más de lo que pagasteis. Los niños están con vosotros, como debe ser. Son vuestra responsabilidad, no la mía. Clara viene conmigo porque ella lo ha elegido. Tiene 16 años y tiene derecho a elegir. No intentes buscarme. No intentes contactarme. Hemos terminado. Tu madre, Elena». Salí del coche, volví a la puerta principal. Deslicé el sobre por debajo de la puerta. Lo vi desaparecer dentro de la casa. Luego volví al coche, arranqué el motor y conduje hasta la esquina sin mirar atrás. Clara estaba en silencio en el asiento del copiloto. Le cogí la mano. Ella apretó la mía con fuerza. «Está bien tener miedo», le dije. «Yo también tengo miedo. Pero vamos a estar bien, juntas. Vamos a estar bien». Conduje, siguiendo las indicaciones del GPS hasta la casa de Carmen. 20 minutos cruzando la ciudad. 20 minutos que parecieron horas. Cada semáforo en rojo parecía una eternidad. No dejaba de mirar por el espejo retrovisor, esperando ver el coche de Miguel siguiéndonos, pero la calle detrás de nosotros permanecía vacía. Llegamos a una casita en un barrio tranquilo. Paredes de color melocotón. Un jardín con flores. Un gran árbol en la entrada. Carmen salió antes de que pudiéramos llamar.
Nos abrazó a las dos sin decir una palabra. Luego nos hizo entrar, cerró la puerta y dijo: «Aquí estáis a salvo. Bienvenidas a casa». La habitación de invitados era sencilla pero acogedora. Una cama de matrimonio, un pequeño escritorio, cortinas de color crema, una ventana que daba a un patio lleno de plantas. Clara y yo dejamos nuestras maletas. Nos sentamos en la cama. Por un momento ninguna de las dos dijo nada. Entonces mi móvil empezó a sonar. El nombre de Miguel brillaba en la pantalla. Lo dejé sonar hasta que saltó el buzón de voz. Inmediatamente, empezó a sonar de nuevo. Y otra vez, y otra, 10 llamadas en 5 minutos. Clara me miraba con los ojos muy abiertos. «¿No vas a contestar?». No era una pregunta. Negué con la cabeza. No, no hay nada más que decir. Empezaron a llegar los mensajes. Los leía en la pantalla de bloqueo, sin abrir las conversaciones. «Mamá, ¿qué significa esto? Mamá, coge el teléfono. Mamá, no puedes irte así como así. Mamá, esto es ridículo. Mamá, vuelve ahora mismo. Mamá, voy a llamar a la policía. Mamá, te vas a arrepentir de esto». Cada mensaje era más desesperado que el anterior, pero no respondía ninguno. A las 5:30 sonó el timbre de Carmen. Ella fue a abrir. La oí hablar con alguien en la puerta. Luego volvió a la habitación. «Es un agente judicial. Trae unos documentos para ti». Salí al salón. Un hombre con uniforme me entregó un sobre grande. «Necesito que firme aquí, señora». Firmé. Se fue. Abrí el sobre. Eran los documentos de Arturo. La orden judicial de bloqueo de cuentas, la demanda civil, la denuncia penal. Todo presentado oficialmente en los juzgados. Miguel estaría recibiendo su copia en cualquier momento. Mi móvil sonó de nuevo. Esta vez era un número desconocido. Contesté. Era Arturo. «Señora Ramírez, los documentos han sido presentados. Miguel ha sido notificado. A partir de este momento, no puede acceder a su cuenta bancaria. Lo que queda de su dinero está protegido. También hemos presentado la demanda para recuperar lo que gastó sin autorización. Y la denuncia penal está en manos del fiscal. Va a intentar contactarla. No responda. Cualquier comunicación debe pasar por mí». «Gracias, Arturo», dije con voz firme. «No sabe lo que esto significa para mí». Él respondió: «Señora, he visto muchos casos como el suyo. Hijos que explotan a sus padres mayores. Pero rara vez veo a alguien con el coraje de hacer lo que usted está haciendo. Va a ser difícil. Él va a luchar. Pero la ley está de su lado. Las pruebas son irrefutables». Esa noche, Carmen nos preparó la cena. Sopa de verduras, pan casero, manzanilla. Comimos en su pequeña y acogedora cocina, con manteles individuales de flores y servilletas de tela. Era todo tan sencillo, tan pacífico. No había tensión en el aire, ni que andar con pies de plomo, ni maletas esperando junto a la puerta. Por primera vez en 3 meses, respiré hondo y sentí mis pulmones llenarse por completo. Después de cenar, Clara y yo nos sentamos en la habitación de invitados. Sacó su móvil y me lo enseñó. «Abuela, papá me está enviando mensajes, docenas de mensajes. Leí algunos. Clara, esto es culpa de tu abuela. Nos está abandonando. Clara, dile que vuelva o va a destruir a esta familia. Clara te está manipulando. Clara, si no vuelves, te vas a arrepentir». Cada mensaje era una mezcla de manipulación y amenazas apenas veladas. «¿Qué quieres hacer?», le pregunté. «¿Quieres volver?». Me miró como si le hubiera preguntado si quería cortarse un brazo. «No, abuela, nunca. Prefiero dormir en el suelo que volver a esa casa. Ellos nunca me vieron. Solo te veían a ti, cuando necesitaban algo. Y solo me veían a mí, cuando necesitaban la foto familiar perfecta para Instagram. No somos personas para ellos. Somos accesorios». Esa noche, tumbadas en la misma cama en la oscuridad, Clara me contó cosas que nunca había compartido. Me contó cómo sus padres se burlaban de ella cuando no estaba lo suficientemente delgada para sus estándares. Cómo Sofía le compraba ropa 2 tallas más pequeña como motivación para que adelgazara. Cómo Miguel le decía que tenía que esforzarse más en el instituto, ser más popular, sacar mejores notas, representar mejor a la familia. Cómo ambos revisaban sus redes sociales y le exigían que borrara publicaciones que no proyectaran la imagen correcta. Cómo se sentía invisible hasta que llegué yo. Hasta que alguien por fin le preguntó qué tal su día, y escuchó de verdad la respuesta. Lloró en mis brazos esa noche, y yo también lloré. Por ella, por mí,
por los años que ambas habíamos perdido intentando complacer a gente que nunca estaría satisfecha. El domingo amaneció con lluvia, gotas suaves golpeando la ventana, el cielo gris y pesado. Mi teléfono siguió recibiendo llamadas y mensajes. Miguel, Sofía, números desconocidos, que probablemente eran ellos llamando desde otros teléfonos. No contesté a ninguno, pero sí los leí. Necesitaba saber qué estaban planeando. Sofía me escribió: Elena, no sé qué te pasa, pero esto es increíblemente egoísta. Nos has dejado con 3 niños y sin ayuda. ¿Cómo se supone que vamos a trabajar ahora? Y encima te has llevado a Clara. Tiene que ir al instituto. Esto es un secuestro. Te vas a meter en problemas legales. Hice una captura de pantalla de ese mensaje y se la envié a Arturo. Él respondió: perfecto. Esto demuestra que la veían como una empleada no remunerada. Y Clara tiene 16 años y derechos. No es un secuestro. Guarde todo lo que le envíen. Por la tarde, Miguel cambió de estrategia. Sus mensajes se volvieron suplicantes. Mamá, por favor, vamos a hablar. Sé que he cometido errores. Podemos arreglarlo. Los niños te echan de menos. Leo pregunta por ti. Mateo llora por las noches. No les hagas esto. Te quieren. Yo te quiero. Eres mi madre. No puedes abandonarme así. Leí esos mensajes y sentí que algo se retorcía en mi estómago, porque una parte de mí, la parte que había sido madre durante 42 años, quería creerle, quería pensar que quizás estaba arrepentido, que quizás podíamos arreglarlo. Pero entonces recordé los mensajes del grupo El Plan Mamá. Recordé la hoja de cálculo con cada céntimo de mi dinero gastado en lujos. Recordé el documento titulado Estrategia. Recordé la pulsera de 2.300 euros brillando en la muñeca de Sofía. No, me dije en voz alta, no voy a volver a caer. Clara levantó la vista del escritorio donde estaba haciendo los deberes. Abuela, ¿estás bien? Asentí. Estoy bien, solo recordándome a mí misma quién soy. El lunes, Clara y yo fuimos a su instituto para tramitar el cambio de domicilio. La secretaria nos miró con recelo. Necesitamos la autorización de ambos padres para cualquier cambio de información, dijo con tono seco. Clara sacó su DNI. Tengo 16 años. En esta comunidad autónoma, tengo derecho a elegir con quién vivo si hay causa justificada. Mi abuela es mi tutora legal temporal ahora. Aquí están los documentos. Le entregamos los papeles que Arturo había preparado. La secretaria los revisó. Frunció el ceño. Hizo una llamada. Habló con alguien en voz baja. Finalmente, suspiró. De acuerdo, el cambio está hecho, pero si los padres vienen aquí a quejarse, tendremos que llamar a las autoridades. Clara respondió con voz firme. Llámenlas. No tengo nada que ocultar. Salimos del instituto cogidas de la mano. Sentí que algo se hinchaba en mi pecho. Orgullo. Esta chica de 16 años tenía más agallas que muchos adultos que conocía. Esa tarde, mientras Carmen estaba en el trabajo y Clara en el instituto, me senté en el pequeño patio de la casa. Había un banco de madera bajo un árbol. Me senté allí con una taza de té, escuchando a los pájaros, viendo las nubes moverse lentamente por el cielo. Mi móvil estaba dentro, no lo había traído. Por primera vez, estaba completamente sola con mis pensamientos, sin interrupciones. Pensé en mi vida. 72 años. Había sido esposa durante 35 años, hasta que tu padre murió. Había sido madre desde los 30. Había trabajado limpiando casas para pagar las facturas cuando Miguel era pequeño y tu padre no ganaba lo suficiente. Había cocinado miles de comidas, lavado miles de coladas, limpiado incontables suelos, sacrificado mis propios sueños una y otra vez por mi familia. Y al final, mi propio hijo me había visto como una herramienta desechable. Pero yo seguía aquí, respirando, viva, libre, y eso tenía que significar algo. Una planta de hierbabuena crecía en una maceta junto al banco. La toqué suavemente. Las hojas liberaron su aroma fresco y fuerte. Hierbabuena como la que crecía en mi jardín perdido. Carmen debió plantarla. O quizás siempre había estado ahí, esperándome. Cogí una pequeña hoja y la froté entre mis dedos. El olor me llenó, me ancló al momento presente. Iba a estar bien. No sabía cómo exactamente. No sabía cuánto tiempo tardaría, pero iba a estar bien. Cuando Clara llegó del instituto, me encontró en el patio. Se sentó a mi lado en el banco. Abuela, papá ha venido al instituto hoy. Me ha visto a la salida. Ha intentado hablar conmigo. El corazón se me aceleró. ¿Qué te ha dicho? Se encogió de hombros. Que estoy cometiendo un error. Que tú me has lavado el cerebro.
Que me arrepentiré. Lo de siempre. Le he dicho que me deje en paz, o llamaría a seguridad. Se ha ido. Lo siento, Clara. No quiero que pases por esto. Ella me cogió la mano. Abuela, he pasado por cosas peores viviendo con ellos. Esto, lo que estamos haciendo ahora, esto es liberación. La primera semana en casa de Carmen pasó en una extraña especie de niebla. Cada mañana me despertaba esperando oír las voces de los gemelos, esperando tener que correr a hacer desayunos y preparar almuerzos. Pero en su lugar, había silencio. Un silencio suave y apacible al que tardé días en acostumbrarme, en apreciar. Carmen se iba a trabajar temprano, Clara se iba al instituto, y yo me quedaba sola en esa casita que olía a lavanda y a tostadas. Al principio, no sabía qué hacer conmigo misma. Limpiaba cosas que ya estaban limpias, cocinaba raciones demasiado grandes, como si todavía estuviera alimentando a 5 personas. Me sorprendía a mí misma poniéndome de pie de un salto cada vez que oía un ruido, lista para atender a alguien que no estaba allí. 72 años de condicionamiento para servir no desaparecen en una semana, pero poco a poco empecé a recordar quién era yo antes de convertirme en la sombra invisible de mi hijo. Una tarde, encontré los materiales de pintura de Carmen en un armario. Úsalos cuando quieras, me dijo. Hace años que no los toco. Saqué las acuarelas, los pinceles, el papel grueso. Me senté en el patio y pinté lo primero que me vino a la mente. Una casita con paredes de color crema, un patio con macetas de albahaca, una mecedora en el porche. Mi casa perdida tomando forma en colores suaves sobre el papel blanco. Lloré mientras pintaba, pero no era el llanto desesperado de los primeros días. Era algo diferente, un duelo necesario, un adiós a lo que había sido. Cuando terminé, colgué el cuadro en la pared de mi habitación. Un recordatorio de que las cosas perdidas no desaparecen del todo si las guardas en el corazón. Los mensajes de Miguel continuaron. Cada día, una nueva estrategia. Primero fueron súplicas, luego amenazas, luego intentos de hacerme sentir culpable. Mamá, Leo se ha puesto enfermo y ha preguntado por ti. Mamá, Mateo está sacando malas notas porque está deprimido. Mamá, Sofía ha tenido que dejar su trabajo por tu culpa. Mamá, vamos a perder la casa si no me ayudas. Cada mensaje estaba diseñado para que yo cediera, volviera y me sometiera de nuevo. Pero Arturo me había advertido sobre esto. Se llama el ciclo del abuso. Me explicó por teléfono. Primero vienen las disculpas y las promesas, luego las amenazas, luego la culpa, y luego vuelven a empezar. Es predecible. No caiga en ello. Guardé cada mensaje sin responder. Eran pruebas, la demostración del patrón de manipulación que había durado toda mi vida sin que yo lo reconociera. Una tarde, 2 semanas después de irme, Sofía apareció en la puerta de la casa de Carmen. No sé cómo consiguió la dirección. Quizás siguió a Clara. Quizás contrató a alguien para que nos localizara. Carmen me llamó al trabajo. Elena, esa mujer está en mi puerta. Dice que no se va hasta que hable contigo. ¿Qué hago? No abras la puerta, le dije. Voy de camino. Conduje de vuelta, con el corazón latiéndome con fuerza. Cuando llegué, Sofía estaba sentada en los escalones de la entrada. Se veía diferente sin el maquillaje perfecto y la ropa de diseño. Llevaba un chándal gris y una sudadera, el pelo recogido en una coleta desordenada. Se levantó cuando me vio. Elena, tenemos que hablar. No tenemos nada de qué hablar, respondí, manteniendo la distancia. Mi abogado te dijo que toda comunicación debe ser a través de él. Dio un paso hacia mí. Por favor, solo escúchame. 5 minutos. Miguel no sabe que estoy aquí. He venido sola. La miré a los ojos. Había algo diferente en ellos. Algo que parecía miedo genuino. En contra de mi buen juicio, dije. 5 minutos. Aquí fuera. No vas a entrar en casa. Nos sentamos en los escalones de la entrada, separadas por unos metros. Sofía se frotaba las manos nerviosamente. Elena, sé que cometimos errores. Sé que te usamos, pero no entiendes toda la situación. Miguel tiene deudas, muchas deudas, más de 200.000 euros en tarjetas de crédito y préstamos. Estábamos desesperados. Cuando dijiste que vendías tu casa, nos pareció un regalo del cielo. No pretendíamos hacer daño, solo intentábamos sobrevivir. Así que mi supervivencia importaba menos que la vuestra. Dije con voz plana. Mi dinero, mi trabajo, mi vida. Todo eso era desechable para que vosotros dos pudierais seguir viviendo por encima de vuestras posibilidades. No es así, protestó. Íbamos a devolvértelo, con el tiempo, cuando la situación de Miguel mejorara,
Cuando consiguiera el ascenso que le habían prometido, ibas a recuperar tu dinero, con intereses. Con el tiempo, repetí. ¿Cuándo exactamente? ¿Después de que os hubierais gastado hasta el último céntimo? ¿Después de que me hicierais firmar el poder notarial? ¿Después de meterme en una residencia barata? Vi los mensajes, Sofía. Vi el plan completo. No me trates como si fuera estúpida. Se quedó en silencio. Una lágrima rodó por su mejilla. Elena, van a meter a Miguel en la cárcel. El abogado del fiscal dice que podría enfrentarse hasta a 5 años por estafa y abuso financiero a personas mayores. 5 años. Nuestros hijos van a crecer sin padre. Me miró con ojos suplicantes. Por favor, retira los cargos. Te devolveremos lo que queda del dinero. Firmaremos lo que sea, pero no destruyas a tu propio hijo. Sentí que algo se apretaba en mi pecho, porque esa parte de mí que era madre todavía existía. Esa parte que recordaba a Miguel como un niño pequeño, inocente, lleno de sueños. Pero entonces recordé algo más. Recordé sus mensajes en el grupo El Plan Mamá. Recordé cómo se reía cuando planeaban darme la habitación más pequeña. Recordé la hoja de cálculo donde mis 30.000 euros se convertían en vacaciones y joyas. Recordé su voz en la cena familiar diciendo: tu trabajo es cuidar de mis hijos, mientras yo disfruto de mi vida. Yo no estoy destruyendo a mi hijo, dije lentamente. Él se destruyó a sí mismo con sus decisiones. Yo solo me estoy protegiendo. Algo que debería haber hecho hace mucho tiempo. Sofía se levantó bruscamente. Eres una egoísta. Una vieja amargada que no soporta ver a su propio hijo feliz. Miguel te dio un techo. Te dio una familia. Y así es como se lo pagas. Espero que puedas vivir contigo misma sabiendo que has destruido a tu propia familia. Yo también me levanté. Mantuve la voz tranquila, aunque temblaba por dentro. Sofía, mi hijo me robó 30.000 euros. Me mintió. Me explotó. Me trató como a una empleada no remunerada. Planeó meterme en una residencia cuando ya no fuera útil. Y tú estuviste ahí a cada paso, apoyándolo, gastando mi dinero en pulseras de oro. No te atrevas a hablarme de familia. Vosotros dos la destruisteis mucho antes de que yo me fuera. Abrió la boca para responder, pero no salieron palabras. Se dio la vuelta y caminó hacia su coche. Antes de entrar gritó: esto no ha terminado. Vamos a luchar contra esto. Vamos a recuperar a Clara. Y te vas a arrepentir. La vi alejarse. Me temblaban las piernas. Entré en casa y me hundí en el sofá. Carmen salió de la cocina, donde había estado escuchándolo todo. Me abrazó sin decir nada. Y me dejé llorar por todo lo que había perdido, por todo lo que nunca volvería a tener, por la familia que creí tener, pero que en realidad nunca había existido. Esa noche, Arturo me llamó. Señora Ramírez, tengo noticias. Miguel está intentando llegar a un acuerdo. Ofrece devolver 24.000 euros, todo lo que supuestamente queda después de pagar algunas deudas críticas. A cambio, usted retira los cargos penales. Todavía puede seguir con la demanda civil si quiere, pero él evitaría la cárcel. Pensé en la oferta. 24.000 de mis 40, y 5.000 originales, mejor que nada. Y Miguel evitaría la prisión. Los gemelos no crecerían visitando a su padre tras las rejas, pero algo en mí se resistía. ¿Y el poder notarial que intentó que firmara? Pregunté. ¿Y los muebles que vendieron? ¿Y todos los meses que trabajé gratis como niñera? Arturo suspiró. Legalmente, el cuidado familiar no remunerado es difícil de cuantificar en un tribunal. Los muebles, podemos incluirlos en la demanda civil. El poder notarial nunca se firmó, así que no constituye un delito, solo la intención. Si acepta el acuerdo, recupera la mayor parte de su dinero y cierra este capítulo. Si sigue adelante con todo, podría ganar más con el tiempo, pero será un proceso largo, doloroso y público. Su hijo irá a la cárcel. La decisión es suya. Necesito pensarlo, dije. Deme unos días. Esa decisión me persiguió toda la semana. Clara me dijo: abuela, no le cedas nada. Haz que paguen por todo lo que hicieron. Carmen me dijo: Elena, solo tú sabes lo que es correcto para ti. Estaba dividida entre la justicia y la misericordia, entre el hijo que había sido y el hombre en el que se había convertido. La respuesta llegó de una forma inesperada. Fue un martes por la tarde, 3 semanas después de haberme ido. Estaba en el patio de Carmen, regando las plantas de hierbabuena que había empezado a cuidar como un ritual diario. Mi móvil sonó, un número desconocido. Casi no contesté, pero algo me hizo deslizar el dedo por la pantalla. Diga, dije con cautela. ¿Abuela? Era la voz de Mateo,
uno de los gemelos. Su vocecita atravesó el teléfono como una flecha directa a mi corazón. Abuela, te echo mucho de menos. ¿Cuándo vas a volver? Papá dice que te fuiste porque no nos quieres. Se me cortó la respiración. Oí un forcejeo de fondo, luego la voz de Miguel. Mateo, dame el teléfono ahora mismo. No, gritó Mateo. Quiero hablar con la abuela. Hubo una lucha. El teléfono se cayó. Oí a Mateo llorar. Luego, la voz de Miguel, clara y fría. ¿Ves lo que estás causando, mamá? Tus nietos están sufriendo por tu egoísmo. La llamada se cortó. Me quedé allí con el teléfono en la mano, temblando. Carmen salió al patio y me encontró con las lágrimas rodando por mis mejillas. ¿Qué ha pasado?, preguntó, alarmada. Se lo conté. Apretó los labios, furiosa. Eso es pura manipulación. Está usando a ese niño como un arma. Esto tiene que parar, Elena. Llamé a Arturo inmediatamente. Le conté lo de la llamada. Escuchó en silencio. Luego dijo: Esto es acoso usando a un menor. Puedo solicitar una orden de alejamiento más amplia que incluya el contacto indirecto. Pero, señora Ramírez, necesito que tome una decisión sobre el acuerdo. Miguel está presionando porque sabe que el fiscal tiene un caso sólido. Si rechaza el acuerdo, vamos a juicio. Se enfrenta a cargos penales graves. Necesito saber qué quiere hacer. Me senté en el banco del patio. El sol de la tarde calentaba mi rostro. Cerré los ojos y pensé en todo. Los 30.000 euros robados. Los meses de trabajo no remunerado. La manipulación. Las mentiras. Pero también pensé en Mateo llorando. En Leo, probablemente igual de confundido. En cómo cambiarían sus vidas si su padre fuera a la cárcel. Y entonces me di cuenta de algo. Esto nunca había sido sobre venganza. Había sido sobre dignidad, sobre establecer límites, sobre decir, basta. Y eso ya lo había conseguido. Ya me había ido. Ya había reclamado mi libertad. Ya había salvado a Clara. Enviar a Miguel a la cárcel no me devolvería mis años perdidos. No curaría las heridas. Solo añadiría más dolor a una situación ya de por sí dolorosa. Aceptaré el acuerdo, le dije a Arturo. Pero con condiciones. Quiero los 24.000 euros en una semana. Quiero que Miguel y Sofía firmen un documento reconociendo lo que hicieron. Quiero que se comprometan a no volver a contactarme nunca más, ni directa ni indirectamente. Y quiero que dejen a Clara en paz. Si intentan forzarla a volver, el acuerdo se anula y vamos a juicio. Arturo tardó un momento en responder. Eso es justo. Redactaré los términos. Pero, señora Ramírez, ¿está segura? Tiene todo el derecho a exigir justicia plena. Estoy segura, respondí. No quiero que mis nietos crezcan odiándome porque metí a su padre en la cárcel. Ya he perdido suficiente. No voy a perder también mi paz mental buscando una venganza que no me haría sentir mejor. El acuerdo se firmó el viernes siguiente. Arturo me hizo ir a su despacho. Llegué con Carmen a mi lado como apoyo moral. Miguel y Sofía ya estaban allí con su propio abogado, un hombre de traje oscuro y cara seria. Miguel no me miraba a los ojos. Sofía miraba al suelo. Arturo leyó los términos en voz alta. Miguel Ramírez y Sofía Sánchez reconocen haber utilizado indebidamente 24.000 euros pertenecientes a la señora Elena Ramírez. Se comprometen a devolver dicha cantidad íntegramente en un plazo de 7 días. Reconocen haber vendido bienes personales de la señora Ramírez sin autorización por un valor de 800 euros, que también serán reembolsados. Se comprometen a no contactar a la señora Ramírez ni a su nieta Clara Sánchez por ningún medio, directo o indirecto, salvo a través de representación legal. La señora Ramírez se compromete a retirar los cargos penales, pero mantiene el derecho a proceder con una demanda civil si se viola alguno de estos términos. Firmamos todos. Los bolígrafos arañaron el papel en el tenso silencio del despacho. Cuando terminamos, Arturo recogió los documentos. El abogado de Miguel le pasó un cheque. Arturo lo revisó. Asintió. 24.800 euros. Está todo en orden. Miguel se levantó para irse. En la puerta, se detuvo. Se giró hacia mí por primera vez. Mamá, dijo en voz baja, lo siento. De verdad que lo siento. No sé en qué momento se me fue todo de las manos. Yo, te quiero. Siempre te he querido. Lo miré a los ojos. Esos ojos que eran iguales a los míos. Miguel, respondí con voz tranquila. Ojalá eso hubiera sido suficiente, pero el amor sin respeto no es amor. Es solo una palabra que usas cuando necesitas algo. Espero que algún día lo entiendas.
Por el bien de tus hijos. Abrió la boca como para decir algo más, pero no salió nada. Salió del despacho con Sofía pisándole los talones. Los vi alejarse por la ventana. Sentí que algo se cerraba dentro de mí, un capítulo que terminaba, una puerta que se cerraba suave pero definitivamente. Esa noche, Clara, Carmen y yo celebramos en la pequeña cocina. Nada extravagante, solo pasta casera, una ensalada y una botella de vino barato que Carmen sacó de su despensa. Brindamos por los nuevos comienzos, por las mujeres que se salvan unas a otras, por el coraje de decir, basta. Con el dinero recuperado, empecé a planificar. No podía quedarme con Carmen para siempre. Ella insistía en que no había prisa, que éramos bienvenidas todo el tiempo que necesitáramos, pero yo necesitaba mi propio espacio de nuevo. Necesitaba reconstruirme en un lugar que fuera mío. Encontré un pequeño apartamento a 2 kilómetros de la casa de Carmen. Un edificio antiguo, pero bien cuidado con apartamentos de 2 habitaciones para personas mayores. El alquiler era de 600 euros al mes, gastos incluidos. Tenía una pequeña cocina con una ventana orientada al este, perfecta para el sol de la mañana. Tenía un balcón estrecho donde podía poner macetas. Y lo más importante, tenía 2 dormitorios, uno para mí, uno para Clara. Le enseñé el lugar. Caminó por las habitaciones vacías, sus pasos resonando en el suelo de tarima. Abuela, es perfecto, dijo con una sonrisa. Podemos hacer lo nuestro. Firmamos el contrato de alquiler. A la semana siguiente, nos mudamos con lo poco que teníamos. Carmen nos ayudó, trayendo cajas de cosas que ya no usaba. Platos, ollas, sábanas, toallas. Compartimos lo que tengo, insistía. ¿Para qué está la familia si no es para esto? El primer día en nuestro apartamento fue extraño, silencioso, vacío, pero también lleno de posibilidades. Clara y yo montamos los muebles de segunda mano que compramos. Una pequeña mesa para la cocina, un sofá verde oliva un poco desgastado pero cómodo, 2 camas, una estantería para los libros de Clara. Poco a poco el espacio vacío se fue llenando de vida. Planté hierbabuena en el balcón. 3 pequeñas macetas de la planta que se había convertido en mi símbolo de resiliencia. La hierbabuena que crece en cualquier parte, que sobrevive incluso cuando la podan, que siempre vuelve con más fuerza. Como yo. Una tarde, sentada en el balcón viendo el atardecer, Clara me preguntó, «Abuela, ¿crees que alguna vez perdonarás a papá?» Pensé en la pregunta. El cielo se estaba volviendo naranja y rosa. Las nubes se movían lentamente. «Creo que el perdón es complicado», respondí. No significa olvidar, no significa dejar que vuelva a pasar. Significa soltar el veneno para que no te enferme por dentro. Algún día quizás pueda perdonarlo, pero nunca lo olvidaré, y nunca dejaré que vuelva a hacerme daño. Ella asintió, apoyó la cabeza en mi hombro. Te admiro tanto, abuela. Eres la persona más fuerte que conozco. Reí suavemente. No me siento fuerte, Clara. La mayoría de los días solo siento que estoy sobreviviendo. Pero sobrevivir es una victoria en sí misma, creo. Las semanas pasaron. El apartamento se sentía más como un hogar. Conseguí un trabajo a tiempo parcial en una floristería del barrio. Nada del otro mundo. Solo ayudar a hacer ramos y atender a los clientes 3 días a la semana. Me pagaban 11 euros la hora. No era mucho, pero era mío. Dinero que ganaba con mi propio esfuerzo y que nadie podía quitarme. Clara prosperó en su nueva vida. Sus notas mejoraron. Hizo nuevas amigas. Empezó a sonreír más. Una noche, llegó a casa emocionada. «Abuela, he entrado en el club de arte del instituto. Vamos a tener una exposición el mes que viene. ¿Quieres venir?» «Claro que sí», respondí abrazándola. No me lo perdería por nada del mundo. Los mensajes de Miguel finalmente cesaron. Lo último que supe de él fue un breve mensaje de texto 3 meses después del acuerdo. «Mamá, solo quería que supieras que los niños están bien. Leo ha sacado buenas notas. Mateo entró en el equipo de fútbol. Pensé que te gustaría saberlo». No respondí, pero guardé el mensaje. 6 meses después de haberme ido, mi vida había encontrado un ritmo que nunca creí posible. Me despertaba cuando mi cuerpo estaba listo, no cuando una alarma exigía que sirviera a otros. Tomaba mi café en el balcón, viendo el sol salir sobre los edificios del barrio. Las plantas de hierbabuena habían crecido exuberantes, sus hojas verdes y vibrantes moviéndose suavemente con la brisa matutina. A veces cogía una hoja y la frotaba entre mis dedos, dejando que el aroma me recordara de dónde venía y lo lejos que había llegado.
La floristería se convirtió en más que un trabajo. La dueña, una mujer llamada Megan, de unos 50 años, me enseñó el lenguaje secreto de las flores. Las rosas no solo significan amor, me decía, mientras montábamos un ramo. Los crisantemos hablan de la verdad, las margaritas, de la inocencia, los lirios, de la renovación. Yo escuchaba y aprendía, y por primera vez en décadas, sentía que estaba creciendo como persona en lugar de simplemente existir para los demás. Clara floreció de maneras que me llenaban el corazón. Su exposición de arte fue un éxito. Presentó una serie de cuadros sobre mujeres invisibles, mujeres que trabajaban en segundo plano, mientras otras brillaban en el foco. Uno de los cuadros era sobre mí, aunque al principio no lo reconocí. Una mujer mayor de pie en una cocina, su figura casi transparente, mientras la vida transcurría a su alrededor sin ser vista. Cuando le pregunté por qué me había pintado así, me dijo, porque durante mucho tiempo fuiste invisible para todos, excepto para mí. Pero ya no lo eres, abuela, ahora todos te ven. Un sábado por la tarde, 3 meses después de mudarnos, recibí una llamada inesperada. Era un número que no reconocía, pero algo dentro de mí supo que debía contestar. Diga, dije con cautela. ¿Abuela Elena? Era la voz de Leo, el otro gemelo, más madura que la última vez que la oí, pero inconfundible. Abuela, soy yo, Leo. Por favor, no cuelgues. El corazón se me aceleró. Hola, Leo, respondí suavemente. ¿Cómo estás? Hubo un silencio. Luego, te echo de menos. Mateo también te echa de menos. Papá y mamá no nos dejan hablar de ti. Dicen que nos abandonaste. Pero encontré tu número en el móvil viejo de papá. Quería oír tu voz. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Yo también os echo mucho de menos, susurré. Cada día. ¿Cómo estáis? Estamos bien. Me contó sobre el colegio, sobre el fútbol de Mateo, sobre su nueva profesora. Hablaba rápido, como si temiera que alguien lo descubriera. Entonces dijo algo que me rompió. Abuela, papá dice que nos odiabas, que por eso te fuiste, pero yo no le creo. Tú nunca nos mirabas como si fuéramos una carga, no como ellos. Leo, escucha atentamente lo que te voy a decir, dije, con la voz firme pero cariñosa. Os quiero, a ti y a Mateo, e incluso a Clara, que está conmigo. Os quiero más de lo que las palabras pueden decir. No me fui porque no os quisiera. Me fui porque vuestro padre me estaba haciendo daño de formas que aún no podéis entender. A veces, las personas que amamos nos hacen daño. Y alejarse no es abandonar, es protegerse. Oí su respiración temblorosa. Entiendo, dijo finalmente. O quizás no lo entiendo todo. Pero sé que no eres mala. Sé que papá y mamá mienten sobre muchas cosas. Lo veo. Abuela, cuando sea mayor, ¿puedo ir a visitarte? Claro que puedes, respondí. Cuando seas mayor y puedas tomar tus propias decisiones, mi puerta siempre estará abierta para ti. La llamada duró solo 10 minutos. Cuando colgó, me senté en el sofá, sosteniendo el teléfono contra mi pecho. Clara salió de su habitación. Me vio llorar y se sentó a mi lado. Eran los gemelos, le dije. Ha llamado Leo. Me abrazó sin decir una palabra. A veces, el silencio es el mejor consuelo. Llegó el otoño, pintando los árboles de colores cálidos. Las hojas caían como confesiones susurradas, cubriendo las calles de tonos ámbar y canela. Cumplí 73 años en octubre. Carmen y Clara me organizaron una pequeña fiesta en nuestro apartamento. Tarta de chocolate, velas, un cumpleaños feliz desafinado. Regalos sencillos pero significativos. Carmen me regaló un jersey de punto color mostaza hecho a mano. Clara me regaló un diario con una nota en la primera página. Para que escribas tu historia, abuela. La de verdad, la que nadie puede quitarte. Esa noche, sola en mi habitación, abrí el diario. La página en blanco me intimidaba. ¿Qué historia tenía yo que contar? Pero entonces cogí el bolígrafo y empecé a escribir. No desde el principio, sino desde el final. Escribí, hoy cumplo 73 años, y, por primera vez en décadas, soy libre. Luego seguí escribiendo hacia atrás, desenredando los hilos de mi vida, encontrando patrones que no había visto antes. Sacrificio, silencio, sumisión. Pero también resiliencia, resistencia, renacimiento. Una tarde de noviembre, mientras trabajaba en la floristería, entró una joven con un bebé en brazos. Necesitaba un arreglo para el funeral de su abuela. Mientras hablábamos, las lágrimas corrían por su rostro. Ella me crió, me dijo. Mis padres estaban demasiado ocupados con sus carreras.
Mi abuela fue la que me cuidó, la que me escuchó, la que me vio. Y nunca se lo agradecí lo suficiente. Ahora se ha ido, y no puedo decirle lo mucho que significó para mí. Le hice el arreglo más hermoso que pude. Lirios blancos por la renovación, rosas rosas por la gratitud, hierbabuena por el recuerdo eterno. Cuando se lo entregué, le dije, ella lo sabía, las abuelas siempre lo saben. El amor no necesita palabras constantes, se siente en los pequeños momentos, en las miradas, en la presencia. Ella lo sabía. La mujer me abrazó, llorando. Gracias, susurró. Necesitaba oír eso. Cuando se fue, me quedé allí pensando. Quizás algún día, dentro de muchos años, Leo o Mateo recordarían los desayunos que les preparé. Quizás recordarían que alguien los había querido incondicionalmente, aunque no pudiera quedarse. Y quizás eso sería suficiente. Diciembre trajo el frío y las luces de Navidad. Clara y yo decoramos nuestro apartamento con modestia. Una corona en la puerta, luces blancas alrededor de la ventana, un pequeño árbol de segunda mano que decoramos con adornos hechos a mano. No teníamos mucho, pero teníamos suficiente. Teníamos paz, teníamos dignidad, nos teníamos la una a la otra. En Nochebuena, Carmen nos invitó a cenar. Cocinamos juntas, las tres mujeres en su pequeña cocina, riendo mientras pelábamos patatas y sazonábamos el pavo. La casa olía a canela y romero. La mesa estaba puesta con su vajilla buena. Y cuando nos sentamos a comer, Carmen levantó su copa de vino barato e hizo un brindis. Por las mujeres que se levantan, por las que se van cuando tienen que irse, por las que construyen familias con quienes las valoran, no solo con quienes comparten su sangre. Chocamos nuestras copas. El sonido resonó como pequeñas campanas, y en ese momento, rodeada de estas dos mujeres que me habían salvado tanto como yo a ellas, me di cuenta de algo. Había perdido mucho. Mi casa, mi dinero, mi relación con mi hijo, mis nietos. Pero había ganado algo mucho más valioso. Me había ganado a mí misma. Esa noche, de vuelta en nuestro apartamento, me senté en el balcón a pesar del frío. Las plantas de hierbabuena estaban inactivas por el invierno, pero sus raíces seguían vivas bajo la tierra, esperando la primavera para volver a crecer. Como yo, había pasado por el invierno más oscuro de mi vida, pero la primavera llegaría. Siempre llega. Clara salió al balcón con una manta, me la echó por los hombros y se sentó a mi lado. Abuela, ¿en qué piensas? Sonreí. Pienso en que no necesité gritar para ser oída. Solo necesité irme para ser entendida. Pienso en que pasé 72 años aprendiendo a ser pequeña, invisible y servicial. Y ahora estoy aprendiendo a ser yo, entera, visible, valiosa. Me cogió la mano. Lo conseguiste, abuela. Saliste. Sobreviviste. Ganaste. Negué suavemente con la cabeza. No se trataba de ganar, Clara. Se trataba de elegirme a mí. Finalmente, después de toda una vida, me elegí a mí misma. Y esa, hija mía, fue la mayor victoria de todas. El cielo nocturno estaba lleno de estrellas. La ciudad brillaba suavemente a nuestro alrededor. En algún lugar de esa ciudad estaba Miguel con sus hijos, probablemente, contándoles la historia en la que yo era la villana. Pero yo ya no cargaba con esa narrativa. Había escrito la mía propia. Y en mi historia, yo no era la villana ni la víctima, era la heroína que se salvó a sí misma. Clara apoyó la cabeza en mi hombro. Nos quedamos así en silencio, viendo las luces de la ciudad parpadear como pequeñas promesas. El futuro se extendía ante nosotras, incierto pero lleno de posibilidades. Y por primera vez en mucho tiempo, ese futuro no me asustaba, porque había aprendido la lección más importante, que se puede amar a alguien, y aún así marcharse, que se puede perdonar sin olvidar, que se puede empezar de nuevo a cualquier edad. La hierbabuena del balcón esperaba la primavera. Yo también. Pero ya no esperaba para servir a otros, esperaba para florecer para mí misma. Y cuando esa primavera llegara, cuando las plantas volvieran a crecer y el mundo se llenara de verde de nuevo, yo estaría aquí, libre, entera, y finalmente, en casa, en mi propia vida. Nunca volví a esa casa donde fui invisible. Nunca más respondí cuando llamaron para pedir algo. Cerré esa puerta suave pero firmemente. Y al otro lado, construí algo nuevo, algo propio, algo que nadie podría volver a quitarme jamás. Nunca más tocaron mi nombre sin mi permiso. Y nunca más me hice pequeña para caber en los espacios que otros diseñaron para mí. Esta era mi vida ahora. Y era suficiente. Era más que suficiente. Lo era todo.